La temática que manejaremos en el curso de hoy tiene que ver con un poco de historia, a partir de qué año nace el microondas hasta la actualidad, cómo ha evolucionado. Veremos una explicación clara de cómo el microondas calienta los alimentos. En ocasiones uno va a hacer reparaciones y los usuarios lo bombardean con preguntas a uno, que cómo calienta el microondas, toda esa parte. Entonces es interesante conocer esa parte para que el usuario tenga más confianza en usted como técnico. Hablaremos sobre los mitos en estos tipos de electrodomésticos. Cuando uno llega a hacer una reparación, se hacen varias preguntas. Que el microondas da cáncer, que el microondas deja de escapar ondas, que el microondas no se puede montar encima de la nevera y otros mitos más. Enseguida los abordaremos pues. Algunas precauciones que debemos de tener a la hora de entrar a reparar estos microondas. El microondas es un electrodoméstico que puede generar un choque eléctrico o hasta la muerte después de estar desconectado. Entonces tenemos que tener precauciones a la hora de abordar estos electrodomésticos. De ahí pasaremos a la mesa de trabajo, donde le explicaré las partes del microondas y qué función cumplen. Y unas fallas comunes que suelen pasar en estos hornos microondas. Me pueden encontrar en el canal de YouTube Tecnoelectrónica Reparación de Electrodomésticos o en Facebook Tecnoelectroni o Tecnoelectroni Aprenda a reparar electrodomésticos. Entonces empezaremos con el primer punto, que es la historia del microondas. El microondas surge en el año de 1945. Un investigador norteamericano llamado Percy Spencer se encontraba haciendo pruebas de radares. Él en la bata tenía una chocolatina y se dio cuenta que la chocolatina se estaba derritiendo. Luego hizo pruebas con palomitas de maíz y un huevo, y vio que se cocinó. Entonces se dio cuenta que el magnetrón, que es el elemento estrella del microondas, servía para calentar los alimentos. De ahí, al año 1947, se montó el primer prototipo de microondas. Aquí podemos observar la imagen. Era demasiado grande, medía 1,60 m, pesaba 80 kilos y costaba $5.000. Era un montón de plata en esa época. Y era refrigerado con tuberías de agua. Entonces era demasiado grande. Ya en el año de 1954, ya se lanzó el primer horno comercial. Era más mediano y tenía un costo entre $2.000 y $3.000. De ahí pasamos al año de 1967, donde la Raytheon Corporation lanza el primer horno doméstico. Se llamaba Radarank, tenía un costo de $500. Entonces ya podemos ver cómo ha evolucionado en precio y en tamaños desde que salió el horno microondas. Luego, en la parte de la actualidad, ya el horno microondas pasó a medir entre 28 centímetros a 50 centímetros de ancho y un costo entre $100 y $150. En pesos colombianos, aquí en Colombia, es un valor entre 400 y 600.000 pesos. Entonces ya se pudo hacer más asequible a la humanidad. Yo que recuerde, el primer horno microondas que yo conocí en mi vida lo vi en el año de 1993. Era marca Panasonic y lo tenía en el pueblo la persona más pudiente del pueblo, que era la notaria. De resto, pues, nadie más lo tenía. Ya en el año 2005, ya el microondas se popularizó mucho. Ya usted va a casa que vaya a reparar, encuentra el horno microondas, encuentra un horno microondas. ¿Por qué? Porque se bajaron los costos, entonces ya todo el mundo quería tener un microondas. Entonces, esa parte fue la que lleva a que el horno se volvió popular en todas las casas, en restaurantes, comidas rápidas, por el tiempo récord de calentamiento. Así surge la historia. Esto es una breve historia para que vean cómo evolucionó el microondas desde el año 1945 hasta la actualidad. Inclusive en esta época ya están saliendo hornos que son inverter.
Esa tecnología no es nueva. Esa tecnología, yo conocí un horno inverter hace 15 años y era marca Panasonic. Ellos son los que inventaron esa fuente inverter. Entonces, esta es una breve historia del microondas, cómo surge y hasta dónde ha llegado. En el siguiente punto, vamos a ver cómo es que calienta un horno microondas los alimentos. Todos los alimentos, por ejemplo, un pan tiene agua. El agua tiene moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Todas esas moléculas están cargadas en sus extremos positivo y negativamente. Positivo y negativamente. El magnetrón genera ondas y lo que hace es organizar o alinear esas moléculas. Aquí vemos cómo las organizó, más con menos. Acuerde que en los signos opuestos se atraen y los signos iguales se repelen. Entonces aquí vemos en esta figura B que se alinearon las moléculas y luego las invierte. Entonces el microondas pasa constantemente haciendo ese alineamiento y esa inversión. Es como cuando nosotros frotamos las manos. Estamos haciendo una inversión. Vamos hacia allá y venimos hacia acá. Así funciona el horno microondas, por fricción de las moléculas de agua. Aquí en este video les muestro cómo es que alinea las moléculas cuando el campo eléctrico ingresa y luego lo invierte. Ahí está invirtiendo, alinea, invierte, y pues vamos a ver cómo choca una molécula, choca con la otra. Entonces ahí es donde se genera el calentamiento de los alimentos. Cuando nosotros vamos a una panadería a calentar un pastel o un pan, por lo general yo soy uno que le digo que me lo caliente en 10-15 segundos. ¿Por qué? Porque la parte que tiene más humedad en el pastel es el arequipe o la guayaba. Entonces el horno va a calentar de adentro hacia afuera y si no tiene precaución se puede uno quemar. Entonces ese horno, esa inversión de giro que hace y alineamiento lo hace a una velocidad de 2450 MHz por segundo. Para que tengan idea, es como si yo brincara en un pie de un pie a otro 2450 millones de veces por segundo. A esa velocidad se hace esa inversión y ese alineamiento. Pasando a los mitos, veremos uno de los mitos que dice que el microondas deja escapar ondas. El microondas es una cavidad cerrada para que las microondas reboten, pero muchas personas se preguntan, el microondas, si usted lo mira, tiene orificios en el lado derecho, en el lado izquierdo, y tiene una malla en la puerta. Entonces la gente cree que por esos orificios deja escapar ondas. Les explico, si usted está en un lago y tira una piedra, al tirar la piedra, la onda se expande, se ancha hasta que desaparece. Pero si usted le coloca unos postes tipo panal, así como están en el microondas, cuando tú tiras la piedra, la onda se va a expandir y cuando llega a los postes, se va a fraccionar, entonces no va a haber fuga de ondas. Este es uno de los mitos que la gente dice que el microondas deja escapar ondas, es un mito falso. Pasemos al siguiente mito, que el horno microondas genera cáncer. Según el Instituto Nacional de Cáncer, la radiación emitida por los hornos es no ionizante, es del mismo tipo de las radiaciones que generan los celulares, las ondas radiales, las ondas infrarrojas, y no tienen la suficiente energía para liberar electrones o la partícula negativa de un átomo. Entonces, ese mito también es falso. Lo que sí les puedo decir es que calentar en accesorios plásticos sí es malo. ¿Por qué? Porque el plástico es derivado del petróleo. Entonces, cuando usted calienta, la pasta se dilata. No sé si alguna vez han ido a una cafetería y piden un café con leche y el vaso se trata como de dilatar. Y por encima usted ve como una nata, así como cuando riega aceite una moto colorida. Eso es derivado del petróleo. Entonces, eso sí puede a largo plazo afectar la salud.
Una persona que tome 15 tintos en el día, que los hay, puede llegar a generar problemas. Eso es lo malo que le veo yo en la parte del microondas. Recomendable calentar en cosas que sean refractarias o porcelana. Además, la pasta le quita el sabor a la comida. Pasamos para el siguiente mito, donde se dice que no se puede introducir cosas metálicas. ¿Por qué no se puede introducir cosas metálicas al microondas? Si usted mete una olla o cualquier cosa metálica, cuando el magnetrón genera las ondas, como vemos aquí, ellas rebotan, se convierten en un espejo. Entonces, ¿qué hace? Las ondas, con la fuerza que sale, regresan a apoyar el magnetrón y ahí es donde él empieza a chispear. Entonces, este mito sí es verdadero. No se le pueden meter cosas metálicas al microondas. Aquí veo una figurita donde les muestro cómo está explotada la cubierta de guía de ondas por mal manejo del microondas. ¿Qué pasa si usted no le coloca la cubierta, le quita la cubierta y no se la coloca? El microondas no va a chispear, va a trabajar, pero si usted calentaba un tinto en 1 minuto y medio, se puede demorar 4 o 5 minutos. ¿Por qué? Porque la guía de ondas tiene una perforación que lo que hace es guiar las ondas para que lleguen, o sea, darle una dirección. Si tú no le colocas la guía de ondas, las ondas salen hacia los lados y no hay buen calentamiento. Explicado esto, surge la pregunta que hacen la mayoría de estudiantes. Entonces, ¿por qué cuando el horno está pelado en la parte de abajo o el horno es en acero inoxidable, no chispea? Les voy a dar la explicación. Cuando las ondas en el microondas salen, ellas salen con un ángulo de reflexión y rebotan con un ángulo de refracción. Entonces, cuando las ondas salen, puede estar pelado el microondas en la parte de abajo, las ondas van a rebotar de todas maneras, no se van a volver al magnetrón y siguen su camino. Y lo mismo con los hornos que son en acero inoxidable. No van a chispear por ese sentido, de que tiene un ángulo de reflexión y un ángulo de refracción. Esa es la explicación de por qué los hornos no chispean si son en acero inoxidable o están pelados en la parte de abajo. Para continuar, vamos con otro mito, que el horno microondas no se puede colocar encima de la nevera. ¿Por qué dicen eso? Como el horno microondas calienta las moléculas de agua y la nevera tiene humedad, entonces dicen que crea algún problema en la nevera, pero eso no es cierto, porque ya con la explicación que les di, el microondas no deja escapar ondas y la nevera también tiene su cubierta, entonces ese mito es falso, para que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar de las precauciones que debemos de tener a la hora de entrar a reparar hornos microondas. Y aquí ya pasaremos a la mesa de trabajo para mostrarles cómo se destapa un microondas, enumerarles las partes y los chequeos básicos y fallas que más frecuentemente se ven en estos tipos de electrodomésticos. Entonces, cuando vamos a entrar a manipular un microondas, nunca tengamos las manos mojadas, ni anillos, ni relojes, porque podemos sufrir un accidente. Debemos tener precaución con los filos o partes afiladas de la carcasa. Hay veces usted hace un movimiento falso y se corta la mano. Nunca manipular o introducir las manos en el área de alto voltaje sin descargar el capacitor. Lo primero que debemos de hacer siempre que vamos a manipular un microondas es descargar el capacitor, porque nos puede causar un choque o hasta la muerte. No debemos realizar medidas con el multímetro en esa área de alto voltaje con el microondas funcionando. ¿Por qué? Porque el multímetro tiene una escala de 600, 1000 voltios y ahí vamos a encontrar voltajes hasta de 5000 voltios, 5600. Entonces, si metes el multímetro, te lo va a quemar. Ya decimos que no podemos introducir cosas metálicas, porque entonces el microondas va a chispear, va a hacer pruebas. Podemos meter un vasito con agua o un trapo húmedo y con eso podemos probar el microondas. Y no probar los microswitches de seguridad o interloop con el microondas conectado, porque si usted viene con el microondas conectado y presiona un microswitch, supongamos el de arriba, te quema el fusible. Y si no tienes experiencia, quedas listo, no sabes para dónde empezar.
Entonces ahora pasaremos a la mesa de trabajo, donde les voy a explicar ya prácticamente algunas cositas de las que vimos acá.